Bien. Bueno, entonces vamos a hablar de SAS, como dijimos, y lo primero que tenemos que decir es que la SAS es un tipo social que está fuera de la ley de sociedades. Por ahora, la única, ¿sí? La única, digamos, sociedad regulada fuera de la ley general. ¿Dónde está regulada? Bueno, está regulada en una ley que se sancionó ya hace algunos años, 27349, que tiene un título bastante prometedor o bastante modernoso, por decirlo de alguna manera, Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. ¿Sí? Si ustedes se toman el trabajo de leer la ley integral, o por lo menos hacer un paneo, se van a dar cuenta que se habla de la constitución de fideicomisos, se habla de la posibilidad de que existan inversores que puedan ayudar, colaborar en el crecimiento del emprendedurismo, ¿sí? Hay incluso hasta un registro, una autoridad de aplicación, es decir, pareciera ser todo un sistema orgánico tendiente a apoyar distintos emprendimientos. En ese contexto, se regula un nuevo tipo social, un tipo social distinto, y la ley se apresura en el artículo 33, a partir del artículo 33, ¿sí? Se regulan del 33 al 63 de la ley se apresura en aclarar que se crea como sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Y ya desde el principio le vamos a decir SAF, como un nuevo tipo societario, ¿sí? O sea, lo califica como tipo societario. Dice que se va a regular por esta ley de capital emprendedor, la 27349, pero también dice que será de aplicación las disposiciones de la Ley General de Sociedades en cuanto se concilien con esta ley. Es decir, de alguna manera podría estar diciendo, eh, podríamos haberlo incluido como un capítulo adicional. Bueno, esto algún debate ha generado, pero lo cierto es que no cabe ninguna duda que estamos ante un tipo social nuevo. Y que obviamente que todas aquellas cuestiones no reguladas en la 27349, tenemos que ir a buscar, antes de ir a buscar al Código Civil y Comercial o alguna otra regulación, soluciones, tenemos que ir a buscarlas a la Ley General de Sociedades. La doctrina ha dicho casi unánimemente que se trata de una sociedad híbrida. Híbrida en el sentido de que aparece como una un tipo social intermedio entre una sociedad por cuota y una sociedad por acciones. Eh, si uno se apresurara y mirara rápidamente la estructura de composición de la ley de la sociedad por acciones simplificada, se va a dar cuenta que tiene cosas del SR y tiene cosas del anónimo. ¿Sí? Del anónima ya lo tenemos en el título, en el nombre de la sociedad, sociedades por acciones, o sea, el capital está dividido en acciones. En ese sentido, si nosotros quisiéramos encuadrarla en la calificación de si son sociedades por acciones, por cuotas o de personas, deberíamos ir al encuadre accionario. Pero claro, cuando empezamos a ver cómo funciona y ciertas libertades que tiene, cómo funciona el órgano o cómo puede funcionar el órgano de administración y representación y la libertad que la ley le da a los socios para fijar ciertas condiciones, bueno, nos encontramos con una sociedad que está más cerca del SRL. ¿Sí? Por ejemplo, los socios, los administradores pueden ejercer el cargo de por vida, en forma indefinida, cosa que, por ejemplo, para la anónima está vedado. Pero esto de híbrido, en realidad, quizás se queda corto, ¿sí? Porque la gran novedad que trae este tipo social, trae varias novedades, pero quizá la más relevante es que es una sociedad en donde la autonomía de la voluntad está abierta. ¿Sí? La ley abre en algunos artículos específicamente, que ahora voy a referir para que ustedes vean de qué estamos hablando, la posibilidad de que los socios pacten libremente ciertas cuestiones estructurales de la sociedad que hasta ahora no estaban previstas. Es decir, que hasta ahora, si yo me apartaba de lo que la ley disponía para cada tipo social, caía
en la sección cuarta por ser atípico. ¿Sí? Ejemplo, si yo tenía una sociedad de responsabilidad limitada y decía, copiaba textualmente lo que dice la ley en todos los órganos, pero cuando determinaba el capital, le emitía acciones, bueno, esa sociedad, digamos, algo parecido a lo que podría ser esta SAS, esa sociedad, antes de esta ley, sería una sociedad sección cuarta porque sería típica. ¿Por qué? Porque no estaba previsto en la ley la posibilidad de tener una SRL con capital accionario. Y el tema se rompe no porque esta ley permita que haya un tipo social que tenga esa estructura, sino porque en definitiva, fíjense lo que dice, por ejemplo, el artículo 49 de la Ley de Capital Emprendedor. Dispone, organización jurídica interna, los socios determinarán la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan el funcionamiento de los órganos sociales. Los órganos de administración, gobierno y fiscalización, en su caso, funcionarán de conformidad con las normas previstas en esta ley, en el instrumento constitutivo y supletoriamente por las de la sociedad de responsabilidad limitada y las disposiciones generales de la Ley General de Sociedad. Pero fíjese que habla de que los socios determinan la estructura orgánica de la sociedad. El 51, funciones de la administración. El órgano de administración, si fuere plural, ¿sí? Dice que el instrumento constitutivo puede establecer las funciones de cada administrador y disponer que éstas se ejerzan de forma conjunta o colegiada. ¿Sí? Algo que nosotros todavía no vimos, pero que vamos a ver que también está previsto para la SRL, que en el caso de pluralidad hay que optar por, y hay una norma supletoria, que si hay más de un administrador, que sea conjunto, que sea indistinto o que sea colegiado. ¿Sí? El 57. En caso de que se en conflictos, los socios, administradores y en su caso los miembros del órgano de fiscalización procurarán solucionar amigablemente el diferendo, controversia o reclamo que surja entre ellos con motivo del funcionamiento de las SAS y el desarrollo de sus actividades, pudiendo preverse en el instrumento constitutivo un sistema de resolución de conflictos mediante intervención de árbitros. O sea, puedo determinar que antes de irme a un juez para pedir algo, tenga que pasar por un arbitraje. ¿Sí? El 48 también me abre el juego. Me dice que para transferir las acciones, ¿sí? Se puede prever el instrumento constitutivo y se puede requerir que toda transferencia de acciones o de alguna clase de ellas cuente con la previa autorización de la reunión de socios. Y dice, y en caso de su omisión, su tratamiento en el instrumento constitutivo, toda transferencia deberá ser notificada a la sociedad inscrita en el libro de registro de acciones. O sea, me da la posibilidad de tener previsto un mecanismo de compra o venta de acciones en el instrumento constitutivo. Es decir, abre la posibilidad de que yo intervenga en el armado de la sociedad por acción simplificada y que intervenga de una manera creativa y que cambie el nombre de los órganos y que configure funciones distintas o que separe el órgano, por ejemplo, de administración del de representación o que asigne funciones o que pueda determinar una responsabilidad particular para cada uno de los miembros del órgano. Bueno, digo, hay un montón de cosas que podrían entrar en esa autonomía de la voluntad libre. Pero, digo, es novedoso también en este sentido. Otras novedades que trae es el modo de constitución. Esto estaba previsto, digamos, venía arrastrándose digamos, una cierta, esto fue con el cambio de administración del gobierno nacional en su momento, y venía arrastrándose una cierta traba en los trámites en la Inspección General de Justicia. ¿Sí? Y como, digamos, hay muchas cosas que terminan verificando que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, en ese momento el Poder Ejecutivo Nacional estableció que por ejemplo, fíjense lo que dice el 37, que es casi una norma reglamentaria. Dice que, a ver si lo encuentro acá, que básicamente lo que dice que en 24 horas
sociedad por acción simplificada estaría constituida. Y eso, ¿sí? Eso que en definitiva puede ser una exposición de motivos, digamos, si yo voy por el estatuto modelo, la lógica es que me encuentre con que la sociedad puede estar constituida y depende de un trámite digamos, de la administración del Estado, que en la medida en que yo lo cumpla, puedo tener en 24 horas una sociedad funcionando. Bueno, obviamente que eso depende también de que el Estado siga queriendo promover este tipo de sociedades, cosa que hoy no está sucediendo en la Inspección General de Justicia. ¿Sí? Hoy lo que nos encontramos es con un control más riguroso, porque ustedes saben ya la postura de inicio frente a esa situación, y esta mecánica de alta, rápida de la sociedad no se cumple como tal. La realidad es que esto sirvió igual, tuvo un efecto contagio, porque la ley de sociedades, digamos, en el marco de la Ley General de Sociedades se inscriben sociedades de todo tipo, principalmente anónimas y SRL, y estas SAS generaron la especie de trámite rápido de obtención, por ejemplo, de la clave fiscal rápida, ¿sí? Del QUIT, ¿sí? De la clave única de identificación tributaria. Entonces, se unificaron trámites para que cuando yo estoy haciendo la constitución de sociedad, en la misma constitución de sociedad puedo obtener el quit y darla de alta, que es lo que permitía acelerar tiempos. Y eso no solamente se hizo para las hadas, se hizo para otros tipos de sociedades, por lo cual tuvo un efecto contagio positivo. En la práctica hoy siguen existiendo constituciones por trámite calificado, por trámite urgente, ¿sí? En ese sentido, digamos, cada provincia tiene una mecánica distinta, ¿sí? Algunos cumplen con constitución de sociedades muy rápidas y hay otras que, por los motivos que fuere, por falta de presupuesto, por falta de voluntad administrativa, política, lo que fuera, el trámite se demora. Hoy lo concreto es que Nissen, digamos, desde la IGJ, ha empezado a dictar normativas, o viene dictando normativas, en donde de alguna manera le pone una cierta lentificación, un mayor control a este tipo de sociedades. Pero ¿bajo qué lógica estaba esto? Bajo la lógica de decir, vamos a apoyar el capital emprendedor y vamos a dar un mecanismo, un instituto jurídico que permita que una sociedad pueda estar rápidamente constituida, ¿sí? En la medida en que yo pueda tener determinados y cumplidos ciertos requisitos formales. Entonces, te doy acá un estatuto modelo, vos podés elegir todo lo que quieras, pero si elegís todo lo que quieras, me tengo que meter yo como organismo de control para ver si eso que inventaste está dentro de la ley. Ahora, si vos tomás el estatuto modelo y aceptás este estatuto modelo y podés y te metés en el trámite para el estatuto modelo, la idea de la ley era que vos tuvieras la sociedad funcionando en 24 horas. Y si eso se llegó a lograr en algún momento, pero como les digo, hoy en la actualidad cayó en una situación de empantanamiento porque por distintos motivos se fue, y por distintos motivos casi locales, les diría, en algunos casos, casi en ninguna jurisdicción se cumple. Bueno, puntos importantes para tener claro por dónde va este tipo social. Primero, puede ser unipersonal, ¿sí? Veníamos diciendo, la clase anterior hablamos de la SAU, esta sociedad es el segundo tipo social permitido como sociedad unipersonal, ¿sí? Lo dice el 34, podrá ser constituida por una o varias personas humanas o jurídicas, ¿sí? Y hay limitación de responsabilidad al aporte, ¿sí? O sea, son sociedades por acciones, las acciones con limitación de responsabilidad, ¿sí? Recuerde que la SRL no, ¿sí? O sea, la SRL unipersonal es atípica, atípica es acción cuarta, ¿sí? Con lo cual, vamos cerrando ya el enfoque de cuando hablamos de unipersonalidad de qué estamos hablando, ¿sí? Si queremos hablar de unipersonalidad regular, las sociedades tenemos que hablar de SAU o de SAS. Fuera de eso, caemos en esa acción cuarta por atipicidad, sea sobreviniente o sea original, la Profe, unipersonalidad. perdón. Sí, Le no, decimos a Patri que cierre el micrófono, que lo tiene abierto y hace interferencia. no lo escucho, pero ya le digo, ya Ah, acá la muteo yo. Ahí está. Se ve que a mí no me generaba ruido, pero ahí va. Em, Capital.
capital dividido en acciones, ¿sí? Si quieren ver los requisitos para la Constitución, artículo 35, ¿sí? En donde, por ejemplo, qué es lo que tiene que contener el instrumento constitutivo, es una réplica del 11, ¿sí? Pero tiene algunas notitas para tomar, ¿sí? El 35. Miren el inciso 2. Denominación, ¿sí? Dice, ¿la denominación cuál tiene que ser? Sociedades por acción simplificada, o su abreviatura, o la sigla SAS. Pero miren lo que dice. La omisión de esta mención hará responsables ilimitadas y solidariamente a los administradores o representantes de la sociedad por los actos que celebren esas condiciones. Y acá tenemos un problema sistemático, que es el mismo problema que mencionábamos cuando yo hablaba de un anónimo y decía que no se cumplía con el requisito de que la anónima se llamara como la ley establecía que se debía llamar. Si en la denominación social no tenía SAO, o SA, o SA, había una sanción. Bueno, y acá tenemos una sanción que es la responsabilidad solidaria ilimitada. Claro, responsabilidad solidaria ilimitada, que es más grave que sección cuarta, que el régimen de sección cuarta, que es mancomunación. ¿Sí? Entonces, esta asistematicidad que se genera, que es que porque yo me equivoque en el nombre y no ponga SAS o no ponga sociedad por acción simplificada, es más grave que si yo directamente ni siquiera la llevo registrada. Bueno, es insólito esto, pero esta lógica era la lógica que preexistía la ley antes de la reforma del 2015. ¿Sí? Que en la ley de sociedades comerciales se establecía la responsabilidad solidaria limitada de las sociedades irregulares o de hecho. ¿Sí? Con la responsabilidad mancomunada, que ya dijimos que deviene de la necesidad de acoger en la sección cuarta a todas las sociedades civiles existentes, ¿sí? Se genera esta disfuncionalidad o esta asistematicidad que ya hemos mencionado. Hay un capital mínimo, y el capital mínimo ya es distinto al capital mínimo de la anónima. El capital mínimo de la SAS es el equivalente a 2 salarios mínimos vitales y móviles. Claro, si hoy uno lo compara con los 100.000 pesos de capital mínimo que sigue existiendo en la Ley General de Sociedades, esto es más elevado o más exigente eh, que las sociedades anónimas. ¿Sí? Bueno, paradojas de nuestra inflación. Esto está en el artículo 40, 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Digo, acá podemos volver a hablar del tema de la infracapitalización, podemos hablar de un montón de cosas que ya hemos tratado en otras clases, pero bueno, tomo el punto para que lo destaquen al momento de estudiar. Eh, Otra cuestión importante, ¿cómo se puede constituir esta sociedad? Bueno, instrumento público o privado, ¿sí? Nosotros veníamos de un régimen de que la sociedad anónima se constituía solamente por instrumento público, y ahí tenemos el tema de qué pasaba si digamos, la constitución se hacía por suscripción. Bueno, hay un régimen de suscripción, ¿sí? Pública o privada de acciones, y está el régimen de constitución por acto único de la norma. Bueno, en este caso se puede hacer por instrumento público o privado, y hasta incluso se puede hacer por medios digitales. ¿Sí? Acá lo que se pretendió es hacer una sociedad en donde yo la constituya, tenga firma digital, la firme digitalmente y sin moverme de mi casa en 24 horas tengo una sociedad funcionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener que tener un usuario habilitado en el registro digamos, en el sistema de trámites a distancia, el TAD, que eso genera la posibilidad de firmar digitalmente, ¿sí? Firma digital que está regulada en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Que si, digamos, de alguna manera hubiera vocación de aplicar, nosotros podríamos, por ejemplo, hoy estar firmando un 08 de venta a un vehículo, una compra, una escritura o demás, todo de nuestra casa con firma digital. ¿Sí? Porque eso ya está de alguna manera regulado. Bueno, la lógica era, escalando sobre esos principios, yo puedo firmar el contrato digitalmente, lo envío digitalmente a la autoridad de registro y la autoridad de registro me da de alta en 24 horas la sociedad con el quit y la tengo activa para poder empezar a funcionar. Esa era la idea, como les dije, hoy medio en stand-by. Algo importante, el artículo 39 excluye la posibilidad de convivencia de las SAS con las sociedades de control de fiscalización estatal permanente del 299.
¿sí? Fíjense que el 39 dice, para constituir o mantener su carácter de SAS, la sociedad no deberá estar comprendida en los incisos 3, 4 y 5 del artículo 299. Economía mixta, sección cuarta, capital, sociedades que se dedican a capitalización y ahorro, y las sociedades que prestan servicios públicos o tienen concesiones. ¿Sí? O sea, yo no puedo tener una SAS para cumplir esos objetos, ¿sí? Porque es incompatible el 299 en forma directa o en forma indirecta. ¿Sí? Es decir, que yo por la SAS tampoco puedo controlar una sociedad 299, ¿sí? Y esto es lo que regula el 39. Fíjense de nuevo, aparece el final del 39 que dice que si, digamos, si no se cumple con esto, volvemos al tema de la responsabilidad de los socios solidaria, ilimitada y subsidiaria, con el mismo problema que mencionamos recién. Bien. Garantía de aportes. Ustedes van a ver que los aportes de los socios, ¿sí? Nosotros todavía no hemos visto sociedad de responsabilidad limitada, pero dice, el 43 dice que los socios garantizan solidaria y limitadamente a los terceros la integración. Eh, Esto significa que yo, aunque tenga responsabilidad limitada por la suscripción de las acciones de la sociedad, si yo no integro mi cuota, mi aporte comprometido, mi aporte suscripto, ¿sí? Voy a ser responsable por la suscripción en forma solidaria y limitada frente a los terceros. Otra cuestión importante, las limitaciones a la transferencia que mencionamos recién. El principio es que yo negocio acciones libremente, ¿sí? El principio es el mismo que el del anónimo. Yo puedo vender y comprar acciones en forma libre, ¿sí? En definitiva, esto forma parte de principios generales del derecho, ¿sí? O está informado o está inspirado por principios generales del derecho. La acción está en mi patrimonio, yo no tengo limitaciones para disponer de mi patrimonio, pero puedo autolimitarme. ¿Sí? Y acá es donde aparece, como les decía, la posibilidad de que el estatuto tenga previstos mecanismos de venta preferente o de venta sujeta a autorización. ¿Qué es lo que se pensó acá? Bueno, como esto está mencionado en el contexto del capital emprendedor, ustedes saben que cuando arranco con mi emprendimiento no siempre sé si esto va a ser o no va a ser exitoso. ¿Y cómo crecen los emprendimientos generalmente? Bueno, los emprendimientos crecen porque alguien presenta una idea en un determinado contexto, alguien valida que esa idea puede ser interesante, y yo salgo a buscar capital para poder desarrollar esa idea. Y ese capital generalmente es un capital de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el que invierte, digamos, en la expectativa de que eso finalmente se pueda aplicar, crezca, sea exitoso. Entonces, la posibilidad que nos da esto es la posibilidad de que los emprendedores puedan controlar y hacer un programa de, digamos, de crecimiento del proyecto. ¿Sí? Ahí está lo que se llama el famoso equity, es decir, que yo al que viene a invertir en mi sociedad le prometa que ponga plata y que eventualmente, si esto funciona bien y crece, sea socio. ¿Sí? Entonces ahí tengo la posibilidad de que de ese ser socio, digamos, no se me lleve puesto la propiedad del proyecto. ¿Sí? Acá la convivencia entre el que financia y el que desarrolla o el que piensa es una convivencia complicada, porque en un primer momento se necesita que estén juntos porque uno sin el otro no puede vivir. El problema es qué pasa si el tema realmente prospera, ¿sí? ¿Cómo se regulan esas relaciones? Entonces, este 48, que funciona con el 45, ahora explico por qué, un poco lo que da es la amplitud de que las partes puedan ir pactando de qué manera participan en el proyecto. Y, por ejemplo, que yo salga a buscar capital de financiación y que pueda determinar a quién le abro el control de la sociedad o no, porque yo puedo establecer distintos tipos de acciones y que las acciones que realmente sean las dueñas del proyecto y que se queden con el control de la sociedad sean las acciones que pertenecen a los que desarrollaron el emprendimiento. ¿Sí? Entonces, pongo en financiación o entre los financiadores de la sociedad aquellos que, digamos, que puedan participar desde el punto de vista financiero. Esto incluso, en rigor de verdad, se integra con toda la ley
y ahí es donde vemos que existen la estructuración de fideicomisos de inversión, donde puede haber personas que inviertan en un proyecto o en varios proyectos, ¿sí? Que esos proyectos a su vez puedan tener un mecanismo de inversión colectiva en más de un proyecto y en sociedades por acción simplificada, en donde se desarrollen estos emprendimientos. ¿Recuerdan el instituto de el aporte irrevocable, que nosotros en algún momento hablamos que las sociedades tenían la posibilidad de recibir plata de los socios o de terceros, ¿sí? Y esa plata que se recibía y que no se calificaba bajo qué concepto se recibía, ¿sí? Que se había restringido la posibilidad, ¿sí? Sobre todo también desde la Inspección General de Justicia, la posibilidad de dejar indefinida ese préstamo, ¿sí? La sociedad, la Inspección General de Justicia había establecido 180 días como límite para que yo pueda determine si ese aporte que había hecho era un aporte de capital o era una deuda. El concepto de aporte irrevocable a cuenta de futuro aumento de capital, ya habíamos mencionado que estaba vinculado con la soberanía de la Asamblea era la que tenía que definir si votaba el aumento de capital o no, nadie podía obligar a que la Asamblea fuera votara en determinado sentido, con lo cual, digamos, o dicho de otra manera, el aporte siempre quedaba como una situación flotante en la contabilidad de la empresa. Bueno, esto fue de alguna manera se pretendió controlar esta cuestión con un límite de tiempo, ¿sí? Esos 180 días que la Inspección General de Justicia fijó para los aportes irrevocables, para el concepto contable aporte irrevocable y para todas las sociedades que estén bajo su órbita. Y acá la ley, digamos, como que tomó el punto y dijo, esos aportes irrevocables pueden llegar a tener hasta 24 meses. También en la lógica de la financiación del emprendimiento, porque yo pongo plata hoy para ver si el tema funciona. Por ejemplo, me encargo de registrar, pagar, financiar, por ejemplo, la presentación del proyecto en una feria o en una universidad o en una empresa y me presento como financista del proyecto y formo parte de la sociedad o un aporte a la sociedad. Y bueno, y por ahí en 180 días no logro tener definido si quiero ser socio o no. Bueno, esta posibilidad, esta flexibilidad de ampliar el plazo del aporte irrevocable está generada o está pensada para acompañar el crecimiento del proyecto. Es decir, que la sociedad tenga esos 24 meses para decidir si devuelve la plata, ¿sí? O si la capitaliza y lo suma como socio al aportante. Las acciones, al igual que en la anónima, son nominativas no endosables, ¿sí? Y en cuanto a los derechos, dice el 47 que podrán reconocerse idénticos derechos políticos y económicos a las distintas clases de acciones. Dice, independientemente de que existan diferencias en el precio de adquisición o venta de las mismas. Obviamente que ahí lo que tengo que establecer es que el estatuto sea muy claro en decir si tengo acciones de voto plural, si tengo acciones con privilegio patrimonial o lo que, digamos, quisiera establecer. Perdón, profe, esto Sí, último, ¿podrías repetirlo? sí, lo que digo es que la sociedad, por acciones simplificadas, puede tener distintos tipos de acciones y que las acciones pueden otorgar distintos derechos, ¿sí? Que es similar a lo que está previsto para el anónimo, ¿sí? Acá el requisito fundamental es que sea el estatuto el que aclare qué derechos le corresponden a cada clase de acción. Puedo tener acciones que tengan más de un voto, puedo tener acciones que tengan mayor participación eh, en los resultados económicos, pero lo que sí es importante es que sea el estatuto el que lo determine. Vamos un poco a la estructuración del funcionamiento de los órganos, la estructura orgánica de la sociedad. Yo les dije que el 49 abría el juego a la autonomía de la voluntad. Fíjense que dice que los socios determinarán la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan el funcionamiento de los órganos sociales. Eh, Obviamente que en el caso de que los socios no lo determinen, la ley se aplica, ¿sí? Porque dice, los órganos de administración, gobierno y fiscalización, en su caso, funcionarán de conformidad con las normas previstas en esta ley, en el instrumento constitutivo y supletoriamente por la SRL, que fue lo que mencioné.
Pero ¿cuál es la regla? La regla es que la ley le da a los socios la posibilidad de estructurarla. O sea, yo como socio de la SAS puedo inventar la manera en que la sociedad se administra, se representa, se gobierna y se controla. Puedo inventar situaciones mixtas, puedo inventar situaciones nuevas. Obviamente que ahí me aparto, vamos a decir, del estatuto modelo y por eso del trámite, vamos a decir, calificado, del trámite express de lograr esas 24, 48 o la cantidad de horas que fuera, pero que obviamente que ahí sí va a ir a un análisis de contralor formal extrínseco digamos, del organismo registrador. Pero la realidad es que la ley le está dando a los socios una autonomía de la voluntad que no le da en toda la ley de sociedades. Porque en la ley de sociedades no existe una norma que diga que los socios determinan la estructura orgánica. Entonces, acá podríamos entrar en muchos debates, ¿sí? Cuando la determinación de la estructura orgánica hace que se rompa el sistema SAS, o sea, el tipo SAS. Cuando por mi autonomía de voluntad libre quebranto el principio que inspira de que esto sea una SAS y no sea otra cosa. Porque vuelvo al punto de partida. ¿Cuál es? La SAS está dentro de un contexto de sociedades, ya dijimos que está inserta, digamos, como externamente dentro del sistema de la Ley General de Sociedades, y entonces nos podríamos encontrar ante una situación en donde esto sigue conviviendo con la sociedad de sección cuarta. Y si yo me pongo creativo en exceso, en algún punto puedo estar generando una sociedad típica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la estructura mínima que tenemos que darle para que esto pueda ser considerado SAS y no sea considerado otra cosa? Bueno, la estructura de capital no la podría cambiar, porque no, si yo digo que una SAS no tiene acciones, ya el título mismo me lo está diciendo, eso se es por acciones simplificadas. Con lo cual, digamos, el tema accionario no lo puedo tocar, el capital tiene que estar dividido en acciones. Algo que no dije importante en la Constitución, el objeto puede ser amplísimo. De hecho, el estatuto previsto como modelo es un objeto amplio porque yo constituyo las SAS para un emprendimiento y por ahí no sé hacia dónde va. Y esto obviamente le genera escozor a la Inspección General de Justicia porque ya sabemos que a la Inspección General de Justicia el exceso de objeto, ¿sí? La multiplicidad de objetos le genera dolor de cabeza. Entonces, bueno, esta ley es como que tiene un paragüitas propio, en donde la determinación de ese objeto amplio está previsto, digamos, está controlada o amparada por la ley. Y la idea también es lo mismo, es dejar abierto ese objeto para que esta sociedad sea un vehículo hábil para todas las cuestiones que puedan derivar de ese emprendimiento, porque a veces yo arranco por un lado y el emprendimiento deriva otra cosa, ¿sí? Bien, cierro el paréntesis, vuelvo a la estructura orgánica, artículo 49. Acá hay reglas, ¿sí? El 49, el 50, el 51, habla de reglas, que son las reglas supletorias, ¿sí? Y los siguientes también. Son reglas supletorias de funcionamiento. ¿Yo me puedo apartar de lo que dice el 49, 50? Sí, lo puedo hacer. Eh, pero vuelvo al punto de la autonomía de la voluntad. Debería tener sí o sí una estructura de capital accionario. Punto uno, no cabe ninguna duda. Punto 2, me tengo que llamar SAS, obviamente. Si ya me llamo de otra manera, es como que me estoy corriendo del foco de la ley. Después empiezo a jugar en una zona más gris, porque fíjense cuando se habla del órgano de administración, dice, habla de la participación del órgano de administración, la autoconvocatoria, ¿sí? Estoy hablando del 49 en los párrafos que sigue, ¿sí? Eh, Habla de la unanimidad, dice que si asisten todos los integrantes y el temario es aprobado por la mayoría prevista en el instrumento constitutivo, ¿sí? Es válida las opciones que se tomen. El órgano de gobierno puede tomar decisiones válidas si van el 100% del capital y el orden del día es aprobado por unanimidad. Acá se corrige el tema de la asamblea unánime, ¿sí? Que recuerdan que nosotros decíamos que la doctrina ya cuestionaba que la unanimidad es para el quórum, ¿sí? Y en todo caso, quórum y la determinación del orden del día.
pero no es para las mayorías propias o no debería ser para las mayorías propias de las decisiones que se tomen. Bueno, acá esto está resuelto, ¿sí? Pero yo podría poner una regla similar a la del anónimo, ¿sí? Eh, Cuando habla del órgano de administración, dice que puede ser por plazo determinado o indeterminado, ¿sí? En el artículo 51 de la administración dice que cada administrador puede tener una función. Puede ser que sea conjunto, puede que sea colegiado, ¿sí? Conjunto no es lo mismo que colegiado. Cuando yo tengo un órgano plural, ¿sí?, de administración, puede pasar que yo le dé la posibilidad de que cualquiera de los socios represente de forma indistinta. Puedo obligar a los socios a que ambos estén presentes para que la decisión sea válida, que eso es lo conjunto, y lo colegiado es cómo funciona el directorio. Tengo 3 directores, tengo 3 administradores, y la decisión hay que tomarla dentro del órgano, con lo cual va a haber principio de mayoría. Y ahí hay una sola decisión tomada por un órgano colegiado. Y el que se opone y que quedó en minoría tendrá que ver hasta qué extremo esa oposición lo obliga a plantear una cuestión de responsabilidad. Cuando entramos en el funcionamiento del órgano, bueno, el plazo de extensión de los mandatos de los administradores. Dice que puede ser determinado o indeterminado, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado. La SRL también permite que los gerentes de la SRL, la gerencia, que es el órgano de administración y representación del SRL, sean por tiempo indeterminado. Por eso dijimos también que esto era híbrido, porque el órgano de administración tenía reglas parecidas a la SRL y la estructura de capital remitía al anónimo. Entonces tenía un pie en cada una de los tipos sociales. Cuando vamos a las reuniones del administrador, dice que se pueden realizar por medios electrónicos, ¿sí? Hay incluso la posibilidad de citarse por medios electrónicos, citarse por mail, castillas electrónicas, y utiliza la expresión del Código Civil, dice que permitan utilizar medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Bueno, digamos, empieza con toda una mecánica de flexibilización o empieza a regular una mecánica de flexibilización que fue un poco lo que nosotros vimos en la clase pasada y en la clase de directorio, ¿sí? En las clases de asamblea de directorio, que fueron de alguna manera flexibilizadas a la fuerza con el momento de la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos echaron mano al Código Civil, a la posibilidad de celebrar asambleas a distancia previstas en el Código Civil, porque era la única manera de celebrar las asambleas y que las ciudades no quedaran frenadas por la pandemia. Entonces, hasta incluso se debió regular eso y que hubo mucha norma reglamentaria de las autoridades de registro en distintas jurisdicciones para poder admitir que las sociedades siguieran funcionando con reuniones a distancia. Y nos dimos cuenta que no era tan problemático que fueran a distancia. O dicho de otra manera, que los problemas que hay en la presencialidad también existen a distancia, ¿sí? Porque yo puedo impugnar que se citó mal, yo puedo impugnar que no me dejan participar, puedo impugnar que, bueno, y es lo mismo que puedo decir, digamos, son las mismas cosas que puedo plantear en el caso de si el Zoom estuvo publicado o no, si se guardó o no se guardó la grabación de la reunión. Es decir, los planteos terminan siendo similares a los que se puedan dar en la presencialidad. Ahora, digamos, esto nos deja abierta la posibilidad de que yo ya plantee dentro del estatuto una mecánica de reunión de órgano de administración absolutamente flexible. Absolutamente flexible. Es decir, que yo ya puedo decir que se manden correos electrónicos, que construyan casillas de correo, que lo que se reciban ese correo. Claro, después empezaré con el tema de la prueba, llegó el caso si tengo un conflicto. Pero la realidad es que hoy pareciera ser que tenemos que caminar hacia este lugar. ¿Sí? O sea, seguir pensando en que no que no haya que hacer actas, ¿sí? Porque el acta generalmente lo que hace es consolidar y formalizar ciertas decisiones. Pero la realidad es que mucho más espontáneo ver qué pasa en una reunión si la tengo grabada
que si la tengo que pasar a un acta. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que contaba en la clase pasada respecto de esta sociedad que me llevó en consulta, en donde cuando empecé a mirar el libro tenían asambleas sin firmar, unánime sin firmar por el socio conflictivo de hacía 15 años? ¿Sí? Siguiendo en el tema de los administradores y representantes, bueno, dice que la representación legal puede estar a cargo de una o más personas humanas, ¿sí? Socios o no, designadas en la forma prevista en el instrumento constitutivo. ¿Se acuerdan que hablamos de si la sociedad podía, si había una, si, digamos, si podía ser director de una sociedad una persona no humana, una persona jurídica? Bueno, acá dice una o más personas humanas, socios o no. ¿Sí? Acá aclara que la representación tiene que estar a cargo de la persona humana. De nuevo hay una remisión al 157 en los deberes y obligaciones de los administradores y representantes legales. O sea, aplica supletoriamente la SRL también para toda la cuestión de administración y representación. Y recepta algo interesante que también es novedoso. El segundo párrafo del 52 habla de la administración de hecho. Dice, las personas humanas que sin ser administradoras o representantes legales de una SAS, o las personas jurídicas que intervienen en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades aplicables a los administradores y su responsabilidad se extenderá a los actos en que no hubieran intervenido cuando su actuación administrativa fuere habitual. ¿A qué le suena esto? ¿Cuándo hablamos de algo parecido a esto? Estamos hablando de personas humanas, dice, o jurídicas, que sin ser administradores o representantes intervienen en la gestión. ¿Cuándo hablamos de esto? Hablamos en varias clases, pero en dos por lo menos. Debo tener mal el micrófono, eso debe ser, que por eso, claro, no se escucha. Ustedes deben estar hablando todos y yo no escucho. Cuando hablamos del límite de la representación, hablamos de la doctrina del ultravires y de la teoría de la apariencia. ¿Se acuerdan? Notoriamente extraen el objeto social. Y hablábamos de la invocación de la representación. ¿Sí? Y después cuando hablamos de directorio de anónima, hablamos de los gerentes de la anónima. Y dijimos, el director puede designar un montón de gerentes y poner a su cargo a la gente que quiera, pero no por eso deja de ser responsable. ¿Sí? En ambos casos mencionábamos la posibilidad de que exista gente que esté encargada de la administración, aunque no sea el administrador formal. ¿Sí? Y siempre lo tratamos desde este lugar, siempre mirábamos la responsabilidad del director, como diciendo, el director no se saca la responsabilidad de encima por nombrar un CEO o un CFO, ¿sí? Un jefe de la oficina financiera. ¿Sí? Digamos, yo puedo tener al mejor contador, al mejor administrador o al mejor ingeniero industrial para manejar mi empresa. Y lo puedo contratar, pero si yo soy el director, en una anónima yo sé que soy responsable aún por la culpa inteligente. ¿Sí? O sea, no me quito la responsabilidad por traer a quien tenga que traer. Acá lo que está diciendo no es que se quita la responsabilidad, sino que lo suma a la responsabilidad del que traje. Es decir, que aquel que cumpla la función de facto de administración va a responder. Es decir, está mirando la administración de hecho. ¿Sí? Acá pueden pasar dos cosas con la administración de hecho. Puede pasar que tenga un administrador que figura y no hace nada, o puede pasar que el administrador haga o no haga, pero haya otra persona que decida todo. ¿Sí? Cuando el administrador figura y no hace nada, vamos a decirlo así, la ley que presume. Presume que hace o que debe hacer. Y salvo algún fallito aislado, ¿sí? De lo que se llaman directores de asiento, es decir, que esos directores que yo los tengo en el directorio porque le dan jerarquía a la empresa,
¿sí? Porque dan jerarquía a la institución. Pero la ley en ese sentido, la Ley General de Sociedades en ese sentido, no deja ninguna duda, lugar a duda, que es que ese responde por el ejercicio del cargo. ¿Sí? Deslindarme de que yo en realidad figuro pero no hago nada es casi imposible en el sistema de la ley, cuando hablamos de la exención y exhibición de responsabilidad. Y el principio de solidaridad, y cómo rompo el principio de solidaridad. Recuerden que cuando hablábamos de que para que yo no responda por lo que hace mi compañerito, tengo que asignar funciones. Y para asignar funciones, el estatuto tiene que tener prevista la asignación de funciones, tiene que estar claro cuáles son los ámbitos, tiene que estar designado el director y tiene que estar inscrito el director que se encarga de cada una de esas funciones para romper la solidaridad. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de sociedades respecto a la administración de la sociedad anónima. Acá va por otra cosa la ley. La ley permite que se haga responsable a alguien que no integra el órgano de administración, pero que cumple funciones de administración en forma pública y notoria. Vamos a decirlo así. Acá está la teoría de la apariencia, que nosotros la vimos cuando vimos el límite de la doctrina del ultra vires. Es decir, ¿qué pasa si, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la ampliación del objeto social por aceptación de la asamblea? ¿Sí? Del órgano de gobierno. Que decíamos, si el director no, digamos, no puede obligar a la sociedad por actos notoriamente extraños al objeto social. Pero si la sociedad empieza a aceptar esos actos notoriamente extraños, si lo aprueba la asamblea o lo aprueba el órgano de gobierno, caso de SRL, yo no puedo invocar esa doctrina del ultravirus. ¿Por qué? Porque hay una apariencia y una buena fe de que yo ya vengo aceptando esto. Bueno, esto se inspira en el mismo principio. ¿Sí? Y también es una novedad, porque no estaba previsto en la ley esa. Respecto al órgano de gobierno, lo que dice la ley es también, permite la posibilidad de celebrar a distancia por medios que le permitan a los socios y participantes comunicarse simultáneamente, ¿sí? Y también tiene previsto la asimilación a la SRL en el segundo párrafo del 53. La posibilidad de tomar decisiones sin reunión, es decir, por comunicación, por voto de los socios comunicados, es decir, la autoconvocatoria, que también está previsto en el Código Civil y Comercial y que también fue objeto de recelo o de limitación en la Inspección General de Justicia, porque históricamente Ricardo Nissen siempre estuvo en contra de la asamblea autoconvocada. Y acá dice, fíjese, consulta simultánea, declaración escrita de todos los socios, es decir, la posibilidad de que yo tome decisiones de gobierno de la sociedad sin que estén los socios reunidos. Si el órgano de representación recibe una comunicación fehaciente, de acuerdo a cómo el estatuto lo prevea, de que todos los socios han decidido hacer algo, aun cuando no lo hayan decidido en una reunión formal, y todos comunican su decisión, eso basta para que sea tomado como una decisión del órgano de gobierno. Es decir, estoy flexibilizando totalmente la mecánica de decisiones de gobierno de la sociedad. Y esta es la norma supletoria. Recuerden que yo tengo todavía la posibilidad de ponerme creativo por el 49. ¿Sí? Pero si yo no digo nada, se aplica esto. Y si se aplica esto, significa que yo ya puedo estar tomando decisiones sin necesidad de que haya una convocatoria, que haya un lugar, una fecha. No, bueno, puede haber comunicación de los socios directa o puede haber consulta del órgano de gobierno a los socios para ver si quieren tomar tal o cual decisión. Y la contestación de los socios, configurando las mayorías del estatuto, permite tener por tomada la decisión de gobierno de la sociedad. A ver, vamos a ponerlo claro. Yo puedo reformar el estatuto consultando a los socios si quieren reformarlo. Soy el administrador de la sociedad y el representante y puedo cursar una consulta a los socios para ver si quieren reformar el estatuto en tal sentido. Y si me contestan que sí, reformo el estatuto. Miren qué distinto, o sea, qué parecida puede ser a la anónima y qué distinta puede ser. Venimos de ver
todos los pasos que tengo que cumplir para que la asamblea sea válida. La formalidad que la ley establece para que yo pueda celebrar una asamblea y que esa asamblea no pueda ser impugnada desde el punto de vista formal. Y acá, bueno, y acá abro la posibilidad de que formalmente se flexibilice todo para tomar la decisión. Obviamente que esta flexibilización, digamos, cuanto más flexible sea, más desafíos tiene en materia probatoria, porque si yo, digamos, después no puedo probar que se tomó la decisión, bueno, digamos, voy a tener un problema. ¿Sí? Pero en la medida en que hoy pueda registrarlo digitalmente y pueda guardarlo, bueno, digo, no necesito ir al librito, no necesito ir a la firma, no necesito ir a... puedo ser mucho más flexible en la toma de decisiones. Obviamente, alguno me podrá decir, bueno, cuidado porque esto puede generar abusos de mayoría sobre minoría. Sí, sí, como puede también darse el abuso de la mayoría cuando voy a la asamblea formal. ¿Sí? Digo, no hay que demonizar la cuestión porque obviamente cuando estuvimos al borde, ¿sí? de la desesperación por la pandemia, nos dimos cuenta que la única manera de seguir adelante era flexibilizar las formas. Y la realidad es que no se han visto una catarata de impugnaciones de asambleas celebradas en pandemia por haber sido celebradas a distancia, digamos, a distancia o con medios telemáticos. ¿Sí? ¿Qué más? Profe, Sí, ¿no vieron la publicidad del Banco Provincia de la Asamblea de los 17 millones de sí, accionistas? sí, Una mesa sí. larga, larga, y Claro, terminan bueno, haciendo... claro, sí, lo que está diciendo es como que es un banco público, sí, 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 la asamblea de que todos participan. Sí, esta es la parte, digamos, esa tiene claroscuros, ¿no? Eso, porque para muchas cosas el Banco Provincia es el banco ideal para solventar ciertas cuestiones y para tener, digo, todos vamos a comprar el costillar el sábado y el domingo, ¿sí? Pero bueno, también tenemos los problemas que eso deriva para la administración pública cuando tenemos que hacer las cuentas generales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está el tema del modelo del Estado, el Estado de bienestar, el Estado que interviene, el Estado que subsidia o no subsidia, bueno, debates en los que no me quiero meter, porque tampoco tengo claro qué es lo que pienso. Bien, ¿cuáles son las cosas que suelen tener, o digamos, las cuestiones que hoy limitan realmente la constitución de una SAS? ¿Sí? Es decir, hoy, como está dada la situación, ¿es recomendable constituir una SAS? Bueno, a ver, esto es dinámico, ¿sí? Esto sirve para la clase de hoy, 16 de noviembre. Quizá si uno viera que cuando se arrancó con la regulación de las SAS y se permitía cierta, y veía que el Estado estaba, digamos, de alguna manera fogoneando que existieran más SAS, bueno, por ahí era más amigable subirse a este modelo porque me daba un montón de flexibilidad. Obviamente que siempre que yo me pongo en creativo, esa creatividad y el uso de la autonomía de la voluntad que la SAS me abre, si la puerta que me abre también me genera alguna incertidumbre jurídica, ¿sí? Porque si yo elijo un estatuto y me pongo a redactar un estatuto que pueda ser muy novedoso en algún aspecto, bueno, el día de mañana alguno quiere cuestionar ese estatuto, por más que la ley la autoridad de registro me lo haya tomado, y bueno, me tendré que ir a pelear con un juez y no sé con qué juez me peleo, porque digo, yo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengo un fuero especializado en materia comercial, pero si yo tengo que ir a pelearme con un juez de La Pampa sobre sociedades, el juez que va a resolver mi problema de sociedades en La Pampa puede ser justo un tipo que se haya dedicado mucho a estudiar sociedades, pero también es un tipo que seguramente tiene competencia en minería, en laboral, en civil, entonces, ya no tenemos alguien especializado en ver qué doctrina y jurisprudencia puedo aplicar para ver si es válido o no es válido lo que yo pacté en el marco de un estatuto de una SAS. Entonces, eso me trae una incertidumbre. ¿Sí? Es decir, cuando yo voy por caminos ya probados, ya tengo toda una jurisprudencia, voy por la anónima, la SRL, y yo ya más o menos sé cómo se resuelven los temas. ¿Sí? Obviamente que en los juicios disputo y el juicio me trae un alia de que pueda resolverse de una u otra manera.
Pero bueno, dentro de un marco en donde ya más o menos tengo establecido cuáles son las soluciones posibles. Pero en la SAS estoy abriendo una. ¿Puedo irme al arbitraje, como dijimos? Sí, puedo irme al arbitraje. ¿Y el arbitraje de quién? Bueno, ahí puedo designar árbitros o no. ¿Sí? Es todo un tema. Que ustedes en los programas nuevos de la facultad ya tienen toda una materia sobre este tema. ¿Sí? Pero otro de los elementos que termina a veces conspirando contra que yo elija la SAS como modelo es lo que está previsto en el 58, y es que los estados contables deben ser digitales. ¿Sí? Es decir, que yo tengo que llevar los libros en forma electrónica y que además los registros de libros de actas y de acciones, diario, inventario y balances deben ser electrónicos. ¿Podría decir que no lo son y que estoy generando una SAS sin registro electrónico? Bueno, podría ser. Yo me pondría. ¿Por qué digo esto? Porque a los contadores esto no les gusta. Porque si bien la FIP ya ha llevado a tiempo real la cuestión, ¿sí? Porque yo ya facturo, cuando facturo la FIP ya sabe que facturé en el momento que facturé, porque todas las facturas que salen son electrónicas. Antes recuerden que yo hacía la factura a papel, juntaba las facturas, presentaba la declaración jurada y al final del mes, o a las 2 meses, o a los 3 meses, recién ahí sumaba qué era lo que había cobrado y ahí veía y hacía la declaración de cuánto pagaba de IVA, cuánto quedaba grabado para la ganancia anual y todo eso. Pero acá digamos, es online, es permanente. Bueno, la FIP ya tiene ese control online permanente de lo que estoy facturando. Pero el asiento contable, los libros registrales de la sociedad, los libros societarios, que sean digitales, no me dan ningún margen a que yo pueda jugar con eso. Y la realidad es que muchas veces, porque no sé cómo va a venir el país, porque no sé, la gente deja abierta la posibilidad de pactar o de cerrar actas hacia atrás tomando decisiones o formalizando decisiones que fueron tomadas bajo determinados aspectos y haciendo valoraciones. Entonces, muchas veces los contadores quieren quedarse con ese margen de poder volcar a los libros las cuestiones con algún tiempo y no en el momento, en tiempo real. Entonces, más de un contador le va a decir, no me traigas una SAS, tráeme una anónima convencional, tráeme una SRL, no me traigas libros digitales, porque el libro digital no te permite corregir, no te permite analizar, no te permite tener un tiempo de registro en donde yo pueda controlar esta cuestión. Digo, esto alguien podría decir, bueno, es ilegal, es ilícito, bueno, pero es lo que pasa habitualmente. ¿Sí? O sea, yo los registros, hay registros que obviamente son, como les decía, electrónicos y que no los puedo evitar. ¿Sí? ¿Qué facturo hoy? ¿Qué me retienen hoy? ¿Qué cobré? ¿Qué no cobré? Lo que entra por banco, lo que, bueno, listo. Pero después, ¿qué gasto? ¿Qué no gasto? ¿Cómo gasto? ¿Qué paso como gasto? ¿Qué pagué? ¿Cuándo lo pagué? ¿Por qué concepto lo pagué? Bueno, digo, todo eso va a un registro y ese registro obviamente me trae el problema del tiempo real. Y lo mismo puede pasar con las actas. Hay veces que yo determino en un momento una decisión que probablemente no sea la misma si la tomo 2 meses después, sobre todo en este bendito país en donde las cosas cambian muy rápido. Y si yo considero una determinada decisión y la vuelco en un libro de acta, ya esa acta quedó. Distinto a si la puedo volcar después, viendo qué fue lo que pasó, haciendo las consideraciones del caso, dejándolo prolijo. Y no estoy pensando en la pelea de socios, estoy pensando en esa flotación que me da la posibilidad de poder intervenir los libros de una determinada. Digo, esto es realidad, chicos. No voy a decir que es una cosa distinta a la que es en la práctica. ¿Sí? Muchas veces a muchos abogados y contadores les resulta mucho más cómodo tener abiertos libros para poder hacer los asientos cuando yo ya veo qué es lo que fue pasando. ¿Sí? Bien, simplificación de trámites. Ah, perdón, acá estaba lo de las 24 horas, yo la busqué mal, era el artículo 60. Acá lo voy a dejar. Último elemento, y ya con esto terminamos para cumplir la hora prometida.
El artículo 61 habla de la transformación en SAS. O sea, me está diciendo que esto es otro tipo social de la ley de sociedades. Me lo dijo en el 33, pero en el 61 me lo ratifica. Por el 32 de la ley de sociedades, otras sociedades se pueden transformar en SAS. ¿Sí? Siéndole aplicar las disposiciones de este tipo. O sea, yo soy una anónima. ¿Me quiero transformar en SAS? Estoy en un tipo social distinto, lo tengo clarísimo. Lo mismo que si soy una SRL. Aunque me sirva quizá lo que tenga escrito para el órgano de administración o la división del capital en acciones en un caso o en el otro. ¿Sí? Y de nuevo, el desafío, ¿sí? Si me pongo muy creativo en las SAS, ¿en qué momento me transformo en una sociedad sección cuarta? Bueno, digo, no está determinado. Debates que están, ¿sí? Por último, ¿inscribirías una SAS en la Inspección General de Justicia en el día de hoy? No, claramente no. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay resoluciones del administrador, del inspector general de justicia, en donde se hace hincapié, en donde se determina una especie de control distinto, ¿sí? O de alguna manera de mayor rigor. Si quieren, después miren la resolución de la IGJ 13 del 22, bájenla de Infolec, en donde dispone que todas las SAS que tengan domicilio en Cava tienen que acreditar la existencia y veracidad del domicilio y la sede social, la solicitud de apertura de todos los libros digitales contables societarios obligatorios, presentar los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos del 2020, 2021 y 2022. Eso en un plazo determinado y que si no se hace se considerarán inactivas a las que no cumplan con lo dispuesto y no se dará curso a ninguna inscripción registrada hasta tanto no se regularice la situación. Digamos, eso es casi como la declaración de Kiko al Chavo, no me simpatizas. ¿Sí? Es decir, a toda la flexibilidad, ya yo leo la ley, veo el capital emprendedor y digo, bueno, el legislador se ayornó. Para bien o para mal, ¿eh? No hago valoración, digo, el legislador me invita a subirme a la modernidad. Y después el registrador me dice, sí, 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 pero para, que vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, esto sucede en Inspección General de Justicia, no en todos los registros. Pero también sucede que en muchos de los registros tampoco se da el cumplimiento de las 24 horas y todo lo demás. ¿Sí? Es decir, hay algunos que por indiferencia a las SAS la matan. Y hay otros que vamos a decir, por convicción la persiguen. En el medio habrá registros que son un poquitito más amigables, sí, bueno, digo, por ahí en Córdoba una SAS funciona, si convenzo al contador de que sean libros digitales. ¿Sí? Eh, Queda a gusto empezamos el cambio, pero todavía no estamos preparados. Bueno, algo de eso hay. ¿Sí? Por lo pronto, interesante que lo tengan al radar. Hay proyectos de reforma a la ley de sociedades en donde muchas de estas cuestiones de flexibilización y autonomía de voluntad se toman como regla, ¿sí? Habrá que ver si algún día salen o no. Pero bueno, digo, es empezar a pensar de otra manera la ley de sociedades. ¿Sí? No tanto con compartimentos estancos, no tanto con tipos sociales inflexibles, sino pensar en que darle mayor libertad a la autonomía, a la autonomía de la voluntad, a la autonomía contractual, es decir, que el contrato siga siendo el que manda, y bueno, y sí fijar los límites de control para los abusos, que en definitiva no dejan de ser las mismas categorías que están en el Código Civil para todos los contratos. ¿Sí? Si yo uso el derecho en el contexto de la ley de sociedades, o fuera del contexto de la ley de sociedades, o ejerciendo cualquiera de los derechos que me confiere la ley. ¿Sí? Es decir, esto no es ni malo ni bueno en sí mismo. Es como cuando uno habla del fideicomiso y pretende, digamos, hablar como si el fideicomiso fuera un instrumento de fraude. Bueno, puede serlo como cualquier otro contrato. ¿Sí? Bueno, chicos, cerramos SAS.
Lean esta ley, obviamente, ¿sí? Y nos vemos el martes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una pregunta, pero no es de este tema, es de sociedades anónimas. Sí, Patricia. Cuando, cuando hablamos de capitalización, Sí, vos diste todas las posibilidades y a lo último hablaste que la última posibilidad podía ser por revalúo, o vos la nombraste revalorización de los activos. sí. Lo que no me quedó claro es si eso es simplemente un asiento contable o también requiere reforma del estatuto y Es un aprobación asiento de asamblea. contable. Es un asiento contable porque es como lo expreso en el patrimonio. Yo puedo, digamos, escalar eso y aumentar el capital social por estatuto, ¿sí? Son dos cosas que deberían ir paralelas. Pero Ah, puede que yo haga el revalúo contable y que ponga la cuenta de capital y la cuenta de revalúo de capital, ¿sí? Porque perfecto. eso me sirve para reflejarlo en el balance. Sí, Pero sí, desde el punto de vista estatutario, ese revalúo no debería alterar las condiciones de participación de los socios, ¿sí? claro. Entonces, si yo el revalúo contable lo quiero pasar a estatuto, tengo que hacer la asamblea. Pero lo que puedo hacer es reflejar contablemente ese revalúo, que en realidad es un revalúo de todo el patrimonio en el cual entra el capital social. ¿Se entiende? Ah, está claro. Sí, sí, Ejemplo, yo puedo tener un capital social en pérdida, puedo estar perdiendo, puedo tener una pérdida, puedo entrar incluso en la causal de disolución por pérdida de capital. ¿Correcto? sí. Ahora, por ahí estoy entrando en esa causal porque no estoy evaluando bien mis activos, porque tengo los activos valuados a un determinado momento. Lo que pasa hoy. Sí, ¿Sí? Si yo evalúo el inmueble que tiene la sociedad a valor de adquisición, bueno, en realidad yo tengo activos suficientes para cubrir el capital social. ¿Se entiende? claro. Sí, sí. Listo. Pero está bien la pregunta, Patricia. Habla de que estás afinando. Muy bien. Gracias. Una pregunta, doctor. Sí, Yo me quedé pensando, usted dijo que los directores son responsables, ¿no? sí. Y si un administrador comete un error que no se puede salvar, ¿el responsable es el director o Uno hay de estos una... administradores, de hecho, decís, Sí, sí, bueno, a sí, ver, sí, eh, decía, el administrador siempre es responsable. ¿Sí? administrador. El administrador formal de la sociedad siempre es responsable. Acá lo que está sumando es que el administrador de hecho que se comporta como tal y que toma gestión, también es responsable. ¿Sí? Pero no, digamos, no cabe ninguna duda que quien figura como administrador y representante de una SAS responde por el solo hecho de ejercer ese cargo. Ah, bueno. ¿Sí? Acá lo que estamos haciendo es, estamos ampliando, poniendo en pie de igualdad a aquellos que cumplen funciones de administración y representación aún sin formalidad. ¿Sí? Sí. Es decir, subo al estándar de administrador aquellos a que, aunque no siendo formalmente administradores, cumplan las funciones de tal. Listo, Esa es la novedad de este artículo. Lo demás es la regla general. listo. ¿Alguna otra? ¿Nada? Bueno, muy bien. Cerramos entonces. Saludos para todos. Nos vemos el Chao, martes. gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, profe, gracias.